del 1 al 6. Cuando lo tengan, me regala un amén. Gloria a Dios. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo: levántate y desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Entonces descendí a casa del alfarero, y he aquí estaba allí haciendo un trabajo sobre la rueda. Y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? Declara el Señor. He aquí, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Puede tomar su lugar, hermanos. Amén. El Señor me daba este tema, hermano, hace aproximadamente ya 2 semanas, hermano. Amén. Venía estudiándolo, venía en los días, venía meditándolo. Sabe que el Señor me puso, ¿verdad?, en mi corazón dar este mensaje, hermanos. Aleluya, sabiendo que el Señor tiene algo para con nosotros, hermanos. Amén. Sabemos que el Señor nunca se equivoca en nuestra vida. El tema de hoy, hermanos, se llama punto de quiebre. Punto de quiebre, hermanos. Amén. ¿Cuántos conocemos, cuántos sabemos, hermano, lo que es un punto de quiebre? Amén. Punto de quiebre, hermano, es el tema que el Señor me daba. Sabe que muchas veces nuestra vida, que muchas veces como estamos viviendo nuestra vida, según las circunstancias que están alrededor de ella, hermano, parece que se torna, hermano, nuestra forma de sentir, nuestra forma de vivir. Se lo voy a poner en otras palabras. Si las cosas están bien en nuestra vida, si todo va a la perfección, hermano, estamos contentos, estamos tranquilos, ¿verdad? Si usted tiene un trabajo, si usted está bien de salud, si usted tiene un techo donde reposar, no hay ningún problema en su vida, hermano, todo está bien. ¿Está de acuerdo conmigo o me equivoco? Amén. Ciertamente las cosas marchan bien, ciertamente no hay ninguna situación difícil por el momento que vemos o vivimos, hermano. Entonces todo está bien, no hay de qué preocuparse, no hay de qué quejarse. Tengo trabajo, tengo salud, tengo un techo donde dormir, tengo un lugar donde llegar a alabar al Señor. Todo está muy bien en mi vida, hermanos. Amén. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando vienen situaciones difíciles a nuestra vida? ¿Cómo reaccionamos o qué hacemos, hermano, cuando llegamos a ese punto, hermano, de quebrarnos? Amén. ¿Qué hacemos, qué tenemos, hermano, en nuestra vida o en nuestro corazón cuando llegamos a un punto de quiebre? Amén. Punto de quiebre, hermano, es el momento en el que usted y yo o una persona, hermano, ya no puede afrontar situaciones difíciles. Es cuando en un momento de su vida ya no puede ni acepta situaciones de una naturaleza humana en su vida, hermanos. Punto de quiebre, hermano, es cuando ya no podemos afrontar esos problemas difíciles. Esas situaciones tan, hermano, que como carne, como cada uno de nosotros, ¿verdad?, somos carne, nos duelen, nos lastiman y muchas veces nos impiden seguir caminando. Es el punto de quiebre, hermano. Es aquel momento, hermano, cuando nos damos cuenta que necesitamos verdaderamente de Dios. Punto de quiebre, hermano, es el momento, hermano, cuando cada uno de nosotros hacemos un alto en nuestra vida y vemos cómo estamos delante de Dios.
Punto de quiebres, hermanos, cuando viene esa situación difícil y no nos queda más que acercarnos a Dios. Y no nos queda más que pararnos a Dios y decir: Padre, yo ya no puedo con esto. Ese es el punto de quiebre, hermano. Es un momento en el cual una situación, hermano, se torna peligrosa hasta para su vida secular, su vida espiritual, hermano. ¿Usted ha experimentado? Quiero hacerle esa pregunta. ¿Usted ha experimentado el punto de quiebre? Una situación donde verdaderamente usted dice: ya basta, ya no puedo. Una situación, hermano, donde a usted le hace ver dónde está parado y qué significa Dios para su vida. ¿Qué significa Dios en su vida? Y si verdaderamente usted está siendo un seguidor del Señor, y no solamente un seguidor, sino un discípulo del Señor. Un punto de quiebre es esa situación donde llega usted al límite en su vida secular, en su vida carnal, y dice: ya no puedo más, hasta aquí. ¿Se ha encontrado en situaciones así, hermano? ¿Quiénes? Levanten su mano, amén. Cada uno de nosotros hemos llegado ahí, a ese punto de quiebra, de decir: Señor, solo dependo de ti. Solo estamos tú y yo, y esta es mi situación, y este es el problema, y yo sin ti no puedo. Amén, hermanos. El mundo te va a ofrecer muchas cosas. La vida secular te va a ofrecer diferentes pequeñas salidas, si lo quiere llamar así. Pero la verdadera salida, la verdadera respuesta cuando estás en esa situación es Dios. Es Dios y nadie más, hermanos. Por eso leíamos al principio, cuando esa vasija que describe ahí en Jeremías, que el alfarero la tiene en sus manos y se quiebra. ¿Quién es nuestro alfarero, hermanos? Cristo es nuestro alfarero, Dios es nuestro alfarero, Él es nuestro hacedor, Él es el que nos formó. ¿Quién mejor nos conoce? ¿Quién mejor sabe en dónde nos quebramos? ¿Dónde vamos a quebrar? ¿Dónde vamos a decir, o dónde vamos a poner un alto y decir: bueno, hasta aquí llegué con mis fuerzas, ahora sigues tú, Señor? Pero qué desafortunado ese momento, hermano, porque déjeme decirle que llegar a un punto de quiebre, hermano, no es otra cosa más que un descuido en nuestra vida. Llámese espiritual, llámese carnal, llámese de manera secular, hermanos. Amén. Yo no le vengo a decir que el punto de quiebre es lo correcto. Yo le vengo a hablar de que el punto de quiebre, hermano, es el momento donde nosotros tenemos que actuar, incluso antes, hermano. Pero ¿por qué llegar hasta ese punto? ¿Por qué llegar hasta el momento de quebrarnos y decir: ya no puedo o ya no quiero avanzar? El punto de quiebre, hermano, un punto de quiebre, hermano, muchas veces nos va a impedir buscar de Dios con naturalidad, con esa paz que necesitamos cada uno de nosotros al momento de doblar rodillas, al momento de leer la Biblia, al momento de tener comunión con el Señor. Amén, hermanos. Como seres humanos todos llegamos a experimentar esos momentos de quiebre, donde muchas veces nuestra fe se pone a prueba, donde muchas veces el Señor mira, ¿verdad?, y ve si realmente estamos confiando en Él. Punto de quiebre puede ser una situación difícil, puede ser una enfermedad, puede ser situaciones de cualquier índole, hermano, donde nos van a tener, hermano, en un momento de experimentar una total ansiedad, hermanos. Amén. Una total preocupación, donde ciertamente como humanos ya no vamos a poder continuar o caminar. Amén. Nosotros llegamos en algún momento a un límite, hermanos. Podemos llegar a un límite y en ese punto, hermano, quebrarnos. Quebrarnos, y entonces sí,
comienza a hablar el Señor a nuestra vida. Porque déjeme decirle que con preocupaciones, con dificultades, con cosas que nos quitan la paz, muy difícilmente vamos a escuchar la voz de Dios. Muy difícilmente usted va a agarrar y va a decir: Padre, aquí estoy, quiero que me hables. No, como seres humanos, hermanos, nos cuesta. Amén. Como seres humanos nos cuesta buscar de Dios, hermano. Pero por eso el Señor me daba este mensaje. No es necesario llegar a un punto de quiebre. Y si llegamos a ese punto de quiebre, el Señor tiene misericordia para levantar su vida, para levantar mi vida, para rescatar nuestra vida de ese momento en el cual usted dice: ya basta, ya no puedo más. De ese momento donde quizás hasta sus amigos, donde quizás hasta sus más cercanos lo van a querer dejar solo. Usted se va a encontrar completamente solo, hablando terrenalmente. Amén, hermanos. Pero tenemos que tener confianza en Dios, que cuando lleguemos a esa situación, Dios y nadie más nos está restaurando, nos estará librando, nos estará levantando, hermanos. Nadie, incluso personajes en la Biblia, estuvieron exentos de ese punto de quiebre, y quiero demostrárselo, hermano, y que veamos qué sucedió, qué pasó con estas personas, con esos personajes, hermano. Vayamos a Mateo 26:31. Mateo 26:31. Tiene gozo, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a leer 31 al 35. Dice: entonces Jesús le dijo: esta noche todos vosotros os apartéis por causa de mí, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro respondiendo le dijo: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Veamos, hermano. Pedro, con el Señor, hablándole al Señor, le dijo: Señor, yo no te voy a negar. Señor, aunque tenga que morir contigo, yo voy a morir contigo. ¿Y qué le pasó según la Biblia esa misma noche? Lo negó 3 veces. Diga conmigo: se quebró. Se quebró, hermanos. Amén. Se quebró. Aunque estaba con el maestro, aunque era discípulo del maestro, de los 12 discípulos, en ese momento Pedro se quebró. Amén. ¿Cuál sería la razón, hermanos, por la cual Pedro negó al Señor? La Biblia lo describe, dice que tenía miedo. Cuando se le acercaron, vayamos a leerlo, hermano, en Marcos 14:66. Cuando se le acercaron, hermanos, a Pedro, hermanos, y le preguntaron, ¿verdad? Estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose, lo miró y dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó diciendo: ni sé ni entiendo de qué me hablas. Y salió al portal y un gallo cantó. Esa es la 3ª vez, hermano. Amén. Veamos, hermano. Pedro lo negó 3 veces. Pedro se quebró. Pedro llegó en un momento de decir: no sé ni quién es. Y no esa misma noche estaba con el maestro. No esa misma noche estaba el Señor hablando con el maestro, y mire lo que pasó. Pedro le negó. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado, hermano, que el día de hoy estamos en el culto bien gozosos, bien alegres, hermano, y el día de mañana, con nuestros actos, con lo que hacemos secularmente, lo negamos?
¿Nos ha pasado? Nos quebramos, hermano. Nos quebramos. La naturaleza del hombre es así. La naturaleza del hombre es emocionalista. Un día dice, sí, en ese momento estaba diciendo Pedro, sí, maestro, yo voy a morir contigo. Pero en la misma noche él lo estaba negando. No había pasado ni un día. No había amanecido, estaba cantando el gallo apenas. Y Pedro lo negó. Se quebró. Así muchas veces nos pasa, hermano, en nuestra vida. ¿Cómo podemos negar al Señor? Dígame algo que usted pueda decir, bueno, yo quizás así podría yo negar al Señor y esto me ha pasado. O no me lo diga, mejor quédeselo, guárdeselo. Pero muchas veces ni cuenta nos damos y negamos al Señor con nuestros actos, con aquello, hermano, que no le agrada a Dios. Amén. Pedro tuvo que pasar un proceso de restauración. Pedro tuvo que pasar un proceso, hermano, en el cual Dios que tenía que levantarlo nuevamente. Pedro se quebró y el Señor tenía como alfarero, tenía que reconstruirlo nuevamente y lo reconstruyó. Pero es un proceso que créame, déjeme decirle que quizás no era del agrado del Señor que Pedro pasara por ahí. Pero bendita misericordia de Dios que lo levantó. Y lo vemos ahí en Pentecostés predicándole a 3,000 en el primer sermón, después 5,000 hermanos. Pedro se levantó. Pedro volvió a decir, Padre, aquí estoy. Pedro no se quedó tirado. Jesús, el Señor, Dios mismo, no lo dejó tirado. Amén, hermanos. Si Dios tuvo misericordia del Señor, ¿cómo no va a tener misericordia de nosotros? Aquellos que en algún momento han dicho, Señor, ya no puedo caminar. Aquellos que con sus actos, que con aquel momento difícil lo niegan o lo negamos. Si el Señor levantó a Pedro de esa situación al momento que Él lo niega, ¿cómo el Señor no nos va a levantar, hermano? No te quedes tirado. Tenemos un Señor, un restaurador, un consolador, que no nos quiere ver tirados, que nos quiere ver avanzando, hermanos. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Los procesos, hermano, yo no le vengo a decir que el punto de quiebre, hermano, es algo que necesitamos. No, el punto de quiebre es una situación en la cual nosotros no debemos de llegar, hermanos. Y si llegamos, tenga por seguro que el Señor lo levanta. Tenga por seguro que el Señor lo restaura. Cada uno conocemos dónde quebramos, hermano. ¿Cuál es nuestro punto de quiebre? Tal vez sea el trabajo, tal vez la economía, tal vez sea la familia, tal vez sea el hijo, un hijo, la mamá, el papá. ¿Dónde quebramos nosotros? Amén, hermanos. Cada uno tenemos que analizar nuestra vida, hermano. Y no nos puede pasar lo que a Pedro le ha pasado, hermanos. Amén. Pero mire la misericordia de Dios que lo levanta, lo restaura, lo libera, hermano. 3,000 almas en el primer sermón, 5,000 en el siguiente, hermanos. Amén. Es una restauración completa, hermanos. ¿Quién se levantaría de eso en esos tiempos, hermano? Que el mismo Señor te dijera, me vas a negar el día de mañana o en unas próximas horas. Y sucede muchas veces como carne, hermano, cuando vemos nuestra condición, no nos queremos levantar porque decimos, Señor, te voy a fallar. O simplemente le fallamos y vemos y decimos, no, Señor, yo no puedo porque te voy a fallar. No. No se trata de ver las veces que vas a fallar. Se trata de ver al Dios que restaura, al Dios que liberta, al Dios que te levanta nuevamente, no importa las veces que te caigas. Dios lo hace, no son los hombres, no es el hombre, es Dios. Es Dios que tiene misericordia. Amén. Vayamos a Lucas 15:26. Lucas 16. Amén. Lucas 15:16. Esta historia usted la conoce, la voy a resumir un poquito, hermanos. Amén.
Lucas 15:16. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Amén. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió y echó sobre él cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies, y traed el becerro engordado y matadlo, y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, y estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse, hermanos. ¿Ustedes se recuerdan esa historia? ¿Quién es? El hijo pródigo, hermanos. Amén. El hijo pródigo lo tenía todo en casa antes de pedir la herencia. Tenía techo, económicamente estaba bien con la familia, hermanos. Pero tuvo que irse a gastar o a malgastar todo lo que su padre le había heredado. Y hasta que él no reconoció que en la casa de su padre había pan en abundancia, ¿quién lo tuvo que ir? ¿El padre fue por él? No, ¿verdad? El hijo pródigo lo reconoció. El hijo pródigo también se quebró, hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos quebramos cuando nos alejamos de la casa de Dios? ¿Cuántos de nosotros nos quebramos cuando no creemos que allá afuera en el mundo está lo mejor? ¿Cuántos de nosotros nos hemos quebrado cuando las circunstancias del mundo nos arrastran y nos llevan? Y hasta que nos vemos comiendo algarrobas con los cerdos, caemos en cuenta que teníamos abundancia de pan en la casa de Dios. Que con Dios lo teníamos todo. Que con Dios lo tenemos todo, hermanos. Amén. No es necesario que vayas a comer algarrobas con los cerdos. Dios no te quiere ver comiendo algarrobas con los cerdos. Dios no te quiere ver en una condición de hijo pródigo, hermanos. Dios no te quiere ver así. Dios quiere hacer lo que hizo con este hijo pródigo. Quiere darte vestido, quiere darte cobertura, quiere darte anillo, quiere darte paz. Amén, hermanos. ¿Acaso el padre le reclamó algo al hijo? No, ¿verdad? Porque muchas veces nos sentimos inmerecedores de volver a la casa de Dios, de volver a congregarnos, de volver a buscar de Dios. Porque a veces sentimos que no podemos, hermano. Si el Padre no te va a reclamar, el Padre te está esperando con misericordia. El Padre te está esperando con brazos de amor. Amén, hermanos. Dios siempre quiere que estemos en comunión con Él. Que estemos en su casa, que estemos en un lugar seguro, que estemos en sus brazos, hermano. La condición del hijo pródigo lo llevó a quebrarse. Cuando él salió de la casa, hasta con cierta arrogancia, quizás pidió su herencia. Hasta con cierta arrogancia él sintió que podía. Él sintió que las podía, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Se quebró. Y otra vez vemos al alfarero reconstruyéndolo, hermanos. Y otra vez vemos al Señor levantándolo. Y otra vez vemos al Padre que reafirma en él su vida, que reafirma en él su pacto. Y lo toma por hijo. Y dice la palabra que dijo ahí, que ese hijo estaba muerto, pero ahora él está vivo. Amén.
Ahora vemos que el Señor, hermano, ahora vemos que el Padre lo está revistiendo, le está dando nueva cobertura, le está dando, hermano, una nueva oportunidad. ¿Cuántos como hijos pródigos nos hemos alejado alguna vez de la casa de Dios? Nos hemos desanimado por una u otra situación. Nos hemos quebrado, hermanos. Dios no quiere que lleguemos a ese punto. Dios no lo quiere. Amén, hermanos. Tal vez un mal ejemplo, tal vez alguien te dio un mal testimonio, tal vez tú escuchaste una cosa u otra por otro lado, hermano. Que nada te aparte de los caminos del Señor, que nada te desanime de los caminos del Señor. Nada, en ningún lugar puedes estar mejor que en la casa de Dios, hermano. Vea la condición del pródigo. Hasta comer con los cerdos, hermanos, y dice que aún los cerdos le negaron. Yo no quiero pensar que aún hasta que los jornaleros, los que cuidaban los cerdos, no quisieron que comiera. Pero mientras estaba gastándose su dinero, nadie le ponía caras, todo estaba bien. Amén, hermanos. El hijo pródigo se quebró. Amén. Pero él reconoció, hermanos. ¿Cuántos nos atrevemos a reconocer cuando fallamos? ¿Cuándo nos atrevemos a reconocer, Padre, aquí estoy, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, pero aquí estoy porque conozco que tú eres un Dios de misericordia, porque conozco que tú eres un Dios que restaura vidas? Amén. Amén, hermanos. Dios no quiere que nos quedemos tirados. Amén. Vayamos a Lucas 15:25. Quiero darle la continuación, hermanos. Lucas 15:25, hermanos. Vamos a leer hasta el 31. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó. Diga conmigo, él se enojó. Y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Amén. Pero cuando vino este hijo tuyo que has consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Aquí quiero que marquemos a otra persona, a otro personaje que se quebró, hermanos. Y este fue el hermano mayor. El hijo mayor también se quebró. ¿Cómo podemos ver en la palabra que él se quebró? Con su actitud de enojo, hermanos. Un enojo nos va a llevar a quebrarnos. ¿Por qué le digo que se enojó? Porque es que se quebró. Porque se enojó, hermano. Porque llegó y empezó a reclamarle al Padre: si yo he estado contigo, si yo he sido fiel contigo, yo he estado leal contigo. Pero él no se estaba dando cuenta que con ese enojo, que con esa actitud, que con ese reclamo se estaba quebrando. Muchos estamos en la casa del Señor, o muchos pueden estar en la casa de Dios y sin saber aún, sin reconocer que lo tienen todo en la casa de Dios. ¿Por qué enojarnos porque alguien regresó? ¿Por qué enojarnos que alguien se convirtió? ¿Por qué enojarnos que alguien viene arrepentido otra vez a la casa del Señor? Se quebró. Muchas veces un enojo, hermano, nos va a llevar a quebrarnos. Y eso es algo que el Señor no quiere que pase en nuestra vida. Amén. Muchas veces una actitud, hermano, de hacer menos a alguien, hermano, eso es una actitud que estaba teniendo el hijo mayor. Él sentía que él merecía más que esta persona, que su hermano menor que venía arrepentido. Y estaba en la casa del padre y tuvo que recordarle al padre: mira,
todo lo que tengo es tuyo, ¿no te has dado cuenta? Pero él viene desarrapado, él viene con problemas, él viene con situaciones difíciles. Hay quienes en familias nos quebramos, o familiares se quiebran porque el otro se convirtió, porque está buscando, porque se está llenando. Hermanos, el hermano mayor también se quebró con esa actitud de enojo. Amén, hermanos. Cada uno de nosotros, hermano, tenemos que tener cuidado, hermano, qué es lo que nos ministra, qué es lo que nos ministra adentro, qué nos está ministrando, hermano. ¿Qué pasaría, hermano, solo por decirle un ejemplo, qué pasaría si alguien conocido de usted, que lo conoce, verdad, de tiempo, viene y se convierte al evangelio, pero no le cae bien, hermanos? Y ahora lo tiene que ver en la iglesia, hermanos. Y ahora lo tiene que ver en los cultos. Y ahora tiene que compartir. Y ahora tiene que convivir. ¿Qué pasaría, hermanos? ¿Qué actitud estaba teniendo el hermano mayor con ese problema del enojo? Se quebró, hermanos. Entonces, ¿qué pasaría, hermanos, si alguien que usted conoció como cristiano y se alejó y después viene, lo aceptaría? ¿Cuál sería su actitud al recibirlo? ¿O se quebraría? Ay, ya oí tanto que me cae mal. ¿Por qué tenía que convertirse? ¿Está de acuerdo? Tal vez alguno de nosotros tenemos algún conocido, alguien que pues nos pule, ¿verdad? Nos tiene en un momento, hermano, de circunstancias de enojo. Pero ahí entra por la puerta de la iglesia y tiene que usted que saludar. Dios te bendiga. Por eso la importancia, hermano, de brindar un testimonio a cada una de las personas, hermano, de su vida. Porque también él lo puede ver y decir, pero si tú eres el que te enojabas conmigo. Era contigo con el que tenía problemas y tú estabas en la iglesia. Lo tenías todo en la iglesia, lo tenías todo en tu casa y no te dabas cuenta. Vivías con enojo, vivías con amargura, vivías con situaciones que todavía ministraban tu alma. Pero ahora viene aquel hijo, ¿verdad? O aquel hermano para este hermano mayor que venía acercándose. Puede haber situaciones así, hermano, que nos podemos quebrar tan solo porque vemos que aquella persona que no me cayó bien o que no me cae bien se convierte al Señor. No los quebremos, hermano. Una actitud de enojo nos puede llevar a eso, hermano. Amén. Siguiente, vamos a leer Job 3:1. Después abrió Job su boca y maldijo el día de su nacimiento. Y Job dijo, perezca el día que yo nací y la noche que dijo, un varón ha sido concebido. Sea ese día tinieblas, no lo tome en cuenta Dios desde lo alto, ni resplandezca sobre él la luz. Apodérense tinieblas y densidad de oscuridad posease sobre él, y una nube llénelo de terror, la negrura del día. Amén. Veamos a Job, hermanos. Usted se recuerda, lo voy a resumir, usted se recuerda la historia de Job, ¿verdad? Job, un varón que tenía todo, dice la palabra al principio en el capítulo 1 lo describe como un varón justo, que temía al Señor. Job tenía bienes, tenía riquezas, tenía una familia bendecida, hermano. Pero viene el Señor y le quitan todo. El enemigo, ¿verdad? Dado permiso por el Señor, le quitan todo. Y llega un momento, hermano, en que Dios hasta maldice. Hay versiones que lo maldice, hermano. Esa versión está más ligera, ¿verdad? Dice, perezca. Pero llega el momento que hasta Job, con la situación difícil, con todo eso que está pasando, hasta digo, ¿por qué nací? ¿Para qué nací? Maldijo el propio día de su nacimiento. ¿Qué circunstancia puedes estar pasando? ¿Qué te pueden estar quitando de parte de Dios que hasta llegues a ese punto de maldecir ese día en que naciste? Puede haber amargura quizás en tu corazón,
Puede haber un enojo dentro de tu vida por esa situación que estás pasando. Amén. Eso también es un punto de quiebre. Pasar por situaciones difíciles, hermano, y no saberlas canalizar, y no saber que el Señor lo tiene todo bajo control. Job llegó a maldecir por todo lo que le pasaba, se enfermó, hermanos, la mujer lo dejó. ¿Se da cuenta, hermanos? Cada uno de nosotros, hermano, tenemos que ver qué es lo que pasa, hermano, o cómo nos quebramos en algún momento difícil, hermanos. Job tuvo que haber pasado ese proceso, porque dice la palabra que de oídas, vamos a leerlo mejor, hermanos, Job 42. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, entonces Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré y te preguntaré y tú me instruirás. Amén. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Job, hermano, cuando entendió que el propósito de Dios era pasarlo por ese proceso. Job, cuando entendió que solamente conocía al Señor de oídas, pudo aprender a pasar ese proceso. Y sigue leyendo los capítulos más adelante. A Job le restituyeron, hermanos, todo lo que había perdido, todo lo que el Señor en algún momento le había permitido que se le quitara a Job, vienen y le restituyen. Porque no basta solo de escuchar del Señor. No basta solo de escuchar del Señor, hermanos. Amén. Tenemos que conocerle. Tenemos que conocerle. Tenemos que verle. Tenemos que saber que el Señor está ahí para nosotros. De oídas lo había escuchado Job. Amén. Se llama relación con Dios. Relación con Dios. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos una relación con Dios. Hemos aprendido a tener una relación con Dios. Hemos aprendido no solamente a de oídas escuchar al Señor, sino que verdaderamente lo sentimos, verdaderamente nos habla y verdaderamente nosotros tenemos conversaciones con Dios. Ahora le podemos ver con los ojos de la fe, hermanos. Porque antes nos hablaban de Dios y uno decía, sí, Dios. Es más, decíamos gracias a Dios por todo, hermano. Hasta por las cosas malas. Y si usted se tropezaba, decía, ay, Dios. Ahora no, hermanos. Ahora tenemos una comunión, una relación, hermanos. ¿Se da cuenta del valor que tenemos para con Dios? El valor que tenía Job para cuando Job entendió que la relación es lo mejor con Dios. A Job le restituyen todo, hermano. Amén. Tenemos, hermano, que ver. Quizás muchas veces Dios no nos permite tener ciertas cosas o nos ha quitado cosas porque no hemos aprendido a tener relación con Él. Porque solamente queremos vivir un evangelio superficial. Porque solamente quizás leemos la Biblia cuando venimos a la casa de Dios, ¿no, verdad? No, ¿verdad? Usted quiere escuchar la voz de Dios, se lo he dicho muchas veces. Si usted quiere escuchar a Dios, ¿qué es lo que Dios tiene para su vida? Lea la Biblia, hermanos. Es la palabra del Señor. Es la palabra más segura, hermano. Usted quiere un consejo de cómo necesita pasar ese problema, vaya a la Biblia, búsquelo. Ahí Dios le va a hablar. Aprendamos cada uno a tener relación con Dios, hermano. A no decir solamente, te conozco de oídas, mas ahora con los ojos de la fe te vemos, Padre. Amén. Siguiente, vayamos a Primera de Reyes.
Primera de Reyes, hermano, 17:10. Dice la palabra: él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí allí estaba una viuda recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos, hermanos. Amén. ¿Se puede imaginar, hermano, usted el estado de esta viuda? Es la historia de la viuda de Sarepta. Dice que era todo lo que tenía, era un poco de aceite y un poco de harina para hacer pan, comerlo y dejarse morir. Era una situación difícil, ¿verdad? Era una situación extrema. Era donde ella, con sus ojos carnales, hermano, veía solamente un poquito de harina y un poquito de aceite para hacer la torta, para hacer la comida y después morirse. Situación difícil, hermanos. Amén. La actitud de la viuda, hermano, la llevó a tener la abundancia que el Señor quería, la bendición que Él quería que tuviera. ¿Cuál fue la actitud? Escucha lo que dice. Entonces Elías le dijo: no temas, ve como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel: no se acabará la harina en tu tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra, hermanos. Amén. Solo imagínense por un momento la situación de esta viuda, que ya no tenía nada, era lo último que le quedaba en el refrigerador. Después de eso, no había comida, no había más. Era un punto de extrema situación para esta viuda. Y Elías llega y dice: pero hazme a mí primero, yo quiero comer. Era difícil, ¿no? Tomar esa decisión. O le hago a Elías, o le hago a mí y a mi hijo, y después me dejo morir. Amén. Era como un punto de quiebre, era un momento de un punto de quiebre de esta mujer. Pero tomó una decisión de obediencia, obedeció al profeta, y así le hizo. Y en recompensa el Señor le dio multiplicación. En recompensa el Señor le dio más aceite que no se agotaba, harina que no se agotaba, provisión que no se agotaba, hermanos. La obediencia, hermano, va a hacer que haya aceite en tu vasija, hermano, que no se agote. Amén. Una actitud de fe, una actitud de obediencia, porque aquí tuvo que actuar la fe. Amén. Aquí la viuda tuvo que tener una expectativa más de Dios, una expectativa mayor. Es decir, le hago esto al profeta de Dios, pero algo ha de haber de bueno, algo ha de suceder. Por algo Él está aquí, hagámosela. Y la hizo. Una actitud de fe, una actitud de obediencia, hermanos. Y no pasó como ella pensaba que iba a pasar, que se iba a dejar morir ella y su hijo, ¿verdad? No era el final del camino para la viuda de Sarepta. Puede ser que estemos pasando una situación verdaderamente extrema y que diga: bueno, todo esto me queda ya no más, hasta aquí, solo me queda hacer esto y esto es lo último. Pues de esa situación extrema el Señor quiere sacar bendición en tu vida. De ahí Dios va a sacar bendición para tu vida.
según sea actitud tuya, según sea la actitud tuya, según sea tu obediencia y según sea tu fe, hermano. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Siguiente, leamos Segunda de Samuel 12:13. Y ya casi terminamos, hermano. Amén. David también se quebró, hermanos. David se quebró. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este has hecho, has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y Natán regresó a su casa. David, hermano, llegó a un punto de quiebre. ¿Cuál fue su punto de quiebre, hermano? El pecado. Una situación, hermano, el rey David lo tenía todo, hermano. Posiblemente no le hacía falta mujeres. Y viene y tomó una mujer ajena. Se quebró David. Aquel que había visto las maravillas, aquel que había matado a Goliat, aquel que había visto, hermano, cómo el Señor lo fortaleció en Adulam, aquel mismo David, el dulce cantor de Israel, aquel David conforme al corazón del Señor se quebró cuando pecó, hermano, con esta mujer, cuando cayó en desobediencia. Pero ¿cuál fue la salida a esa situación de David? El reconocimiento de su pecado, hermanos. Si usted sigue leyendo, hermano, toda la situación que le pasó a David, su hijo lo quiso tirar del trono, un hijo mata al otro, un hijo viola a la hija, amén. Sus consejeros, los que estaban a la derecha, de mano derecha de él, se van con Absalón. No era como para que ya no se levantara David. No era como para que dijera: ya estuvo, ya, no más. Pero ¿sabe cuál fue? Que él reconoció su pecado. Él reconoció ese momento en el cual él había fallado al Señor. Y lo que quería el Señor era restaurarlo. Déjeme decirle, hermano, que los planes de Dios para cuando nosotros llegamos a un punto de quiebre, de necesidad, no es que nos quedemos tirados. Los planes de Dios, hermano, no es que te quedes quebrado. No es de que ya pequé, ya fallé y ya me quedo así. No. El Señor quiere que reconozcas tu situación, que reconozcas que tienes un Dios hacedor, que tienes un Padre en los cielos que te mira, no como el vecino te mira, no como el hermano te mira, no como aquellos te miran, sino que te mira con ojos de amor y misericordia. No es como el mundo te señala, no es como aquellos que no te hablan y murmuran de ti, no es así. Es como Dios te mira, con ojos de amor y misericordia. No es como te juzga el mundo. Dice la palabra que el mismo David decía: Señor, júzgame tú, porque yo sé que tú tienes más misericordia. El hombre no la tiene. Amén, hermanos. Punto de quiebre, hermano, no es una condición. No es una condición que el Señor quiera ver en nuestra vida. Punto de quiebre es el momento límite donde usted y yo tenemos que hacer un alto en nuestra vida y ver y reconocer si verdaderamente estamos confiando en Dios. Ver y reconocer que tenemos a un Dios que te levanta, a un Dios que te restaura, a un Dios que no te deja tirado, a un Dios que no te abandona. Todos tenemos un punto de quiebre, hermanos. Cada uno sabe cuál es su punto de quiebre. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios.